Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora les voy a presentar en este video un repaso por la idea del romanticismo en Hispanoamérica. Voy a centrarme un poco en el contexto y en sus características, algunos de los antecedentes nada más, para tener un panorama más o menos completo, aunque solamente bosquejado, ¿de acuerdo? Para que podamos tener más o menos una idea de cómo llega el romanticismo a Hispanoamérica y en qué se traduce eso, ¿vale? Um, este, no voy a hablar propiamente del romanticismo en Europa, porque supongo que ustedes ya han tenido algún curso sobre el romanticismo europeo, y si me meto a explicar un poco eso voy a tardar muchísimo más y se va a volver más complejo y más largo este video. De por sí parece que va a ser un poquito largo. Este, no voy a hablar del romanticismo, como les decía, europeo, pero lo que sí voy a hacer es recuperar un poco del contexto histórico en Europa y específicamente en España para poder comprender un poco lo que está sucediendo en Hispanoamérica. Les recuerdo, este va a ser digamos, como una pequeña continuación o una continuación de el video anterior sobre el neoclasicismo, sobre todo lo que estaba pasando a fines del 18 y principios del 19. Retomo algunas ideas que ya había planteado ahí para darle continuidad, ¿de acuerdo? No es repetición así, eh, porque sí, sino más bien es para darle un contexto y darle unidad a este nuevo video, ¿vale? Entonces, por principio voy a comenzar un poco con el contexto histórico en Europa y en España, para a partir de ahí empezar a hablar del romanticismo en Hispanoamérica. Por principio, lo que tenemos que ir recordando un poquito es la idea de Napoleón y el imperio napoleónico, ¿de acuerdo? Este imperio, como ustedes recordarán, hacia fines del siglo XVIII en Europa se había empezado a gestar la idea de la Revolución Francesa. Básicamente lo que pretendía la Revolución Francesa es acabar con una serie de injusticias que básicamente se veían reflejadas o que se materializaron todas juntas en la existencia de la monarquía y los privilegios que la monarquía tenía. La Revolución Francesa perdón, llegó a su fin con Napoleón, aunque Napoleón, pasado el tiempo, instauró también una idea del imperio. Este imperio dura de 1799 hasta 1815 y básicamente, aunque está centrado en Francia, tiene influencia en toda Europa y un poco más allá, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Eh, Como ustedes saben, estos personajes que de pronto resultan ambiguos porque por un lado son bastante carismáticos, hay mucha gente que de pronto los sigue, pero por otro lado también hay mucha gente que pues no los aprueba de pronto, ¿no? Es decir, tienen su lado bueno y su lado malo, su lado noble y su lado déspota de pronto, ¿no? Un poco para resumir, ustedes, seguramente ustedes ya conocen más bien qué pasa con Napoleón, pero hacia el interior de Francia, se ve que hay unas ciertas mejoras, producto siempre de la Revolución Francesa y un poco lo que él va agregando. Si ya se habla un poco más de igualdad, se habla de tolerancia religiosa, se habla de la abolición de la servidumbre, del libre comercio, el libre mercado, la competencia, de la propiedad privada y sobre todo se habla también de educación laica durante el imperio napoleónico en Francia. El asunto más problemático es la política exterior, ¿no? Los asuntos exteriores. Napoleón lo que pretende es hacer de Francia un imperio que pueda dominar toda Europa. Entonces, para ello lo que pretende es conquistar los países europeos y todos supeditarlos a Francia. Además, pretende en los países que conquista o que va conquistando, pretende hacer más bien como una confederación de príncipes que sean sus amigos y que estén a sus órdenes y para que no lo traicionen de pronto, ¿no? Esta es la idea la idea grande que tiene Napoleón. Obviamente no llega a cumplirla, ustedes ya saben la historia.
Pero desde el inicio hay países que no quieren someterse y no se someten, como Noruega, Suecia o Inglaterra. Con Inglaterra es todo un tema porque es precisamente la que va a estar en juego para nosotros de pronto, ¿no? Como ustedes saben, hacia 1805 hay un intento de Francia, de Napoleón, de invadir Inglaterra. Este intento fracasa, lo que nosotros ahora conocemos como la batalla de Trafalgar, una batalla naval principalmente, que deriva en la derrota de Napoleón, pero también un bloqueo de Napoleón hacia los ingleses, sobre todo es como un castigo por haber perdido, ¿no? De pronto. Este bloqueo es un bloqueo comercial, básicamente lo que Napoleón trata de evitar es que entre mercancía, entren productos de Inglaterra hacia el continente. El asunto es que esto pues es malo para las dos partes, porque al interior de Francia, como no se puede hacer por la vía legal la introducción de mercancías, pues entonces empieza el contrabando y con el contrabando suben los precios de las mercancías que se meten precisamente por contrabando. En lo general hay un estancamiento económico que ya se venía arrastrando de pronto desde antes incluso de la Revolución Francesa. Francia no está nada bien económicamente, con esto viene más el estancamiento económico y por lo mismo los países que más lo resienten son los países que están alrededor, que de pronto están un poco a la deriva de lo que pueda pasar entre Francia e Inglaterra y que también Napoleón pretende conquistarlos o los ha conquistado y estos pueblos de pronto se despierta en ellos un sentimiento nacionalista que va a revertirse en Napoleón porque van a empezar muchos levantamientos. Uno de estos países es España precisamente, ¿no? Que como ustedes saben, Napoleón llega a invade España y de pronto empieza toda una serie de revueltas. Ahorita regreso con ello. Más adelante, hacia 1815, bueno, hacia la segunda década del siglo XIX, es cuando cae Napoleón completamente. Y esto es muy importante porque la batalla de Waterloo no nada más implica la derrota de este señor, de Napoleón, sino también implica que Inglaterra se propone como una potencia económica. Esta potencia económica lo que va a hacer es explotar todo lo que esté a su alcance, echar mano de todo lo que esté a su alcance para explotar su industria y convertirse en el primer país que echa a andar lo que nosotros ahora conocemos como la revolución industrial, que implica esta revolución industrial, grosso modo, lo que implicaría es que se pasa de la fabricación artesanal de las cosas a una producción en fábricas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque va a lograr que Inglaterra se consolide como un país muy fuerte. Obviamente esta revolución industrial comienza en Inglaterra. ¿Por qué comienza en Inglaterra? Bueno, pues porque Inglaterra tenía el capital necesario para emprender este cambio de lo artesanal a lo fabril, a fabricar ya en grandes cantidades a través de maquinaria pesada. Esto provoca también al mismo tiempo, de manera ahí muy correlacionada, que también las herramientas vayan desarrollándose mucho y se pasa de manera muy rápida, se desarrollan las máquinas de vapor para la industria textil, para la industria minera, para la industria metalúrgica, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de estas imágenes, ya el panorama de Inglaterra va cambiando conforme se van instalando las nuevas fábricas y se van impulsando la construcción y el desarrollo de las nuevas maquinarias que van a hacer la vida un poco más sencilla, aparentemente, ¿no? Obviamente esto le da mucha riqueza a Inglaterra.
esta riqueza debido a que tenía muchas reservas de hierro, muchas reservas de carbón y puede echar a andar toda su maquinaria para poder llevar a cabo su propia revolución industrial de pronto. Esta revolución industrial que comienza en Inglaterra se va a expandir a toda Europa, va a llegar a Francia, después va a llegar a Alemania e incluso, muy importante también para nosotros, va a llegar a Norteamérica, ¿no? Hacia fines del 19 también Norteamérica se va a sumar, es decir, los Estados Unidos se va a sumar a la idea de la revolución industrial y va a llegar a cambiar todo el panorama de pronto, ¿no? Pero además de que Inglaterra tenía sus reservas de carbón, de hierro y que tenía estrategias de comercio más o menos buenas, bueno, también otros dos factores influyen mucho en que sea una potencia económica. Uno de estos factores es la piratería, precisamente, que ya habíamos hablado un poquito de ella. Esta piratería le permite no pagar impuestos en los puertos, por ejemplo, españoles, en donde se descargan la mercancía que viene de las colonias americanas y se ahorra precisamente los impuestos, ¿no? Y también él mismo con las colonias que tiene en la misma Inglaterra, con las colonias que tiene en América. Entonces, pues sí tiene bastantes recursos con que llevar a cabo esta idea de la revolución industrial. ¿Por qué hablamos de la revolución industrial? Bueno, porque al final, como su nombre lo llama, lo dice, es una revolución, es una serie de cambios y estos cambios van implicando que todo el panorama vaya cambiando en todos los sentidos. Uno de estos sentidos es la aparición precisamente de una nueva manera de comprender la economía, una nueva manera de comprender la relación política, sociedad y economía, y esto es a través del liberalismo económico, ¿no? Básicamente lo que propone el liberalismo económico con John Stuart Mill y otros tantos a la cabeza es la libertad de comercio y la libre competencia de los comerciantes. Básicamente de lo que estamos hablando ya es de un sistema capitalista bien establecido. Y este sistema capitalista lo que necesita es una democracia liberal. Una democracia liberal precisamente que, como su nombre lo indicaría, va a dar pie, libertad para el comercio y para la competencia, ¿de acuerdo? Lo que estos sujetos postulaban, lo que los liberalistas, lo que los liberales, perdón, proponían es que el hombre luche por tener una sociedad libre, pero también por tener una sociedad igualitaria. Y esto, saben ellos, solamente se puede conseguir a través de un sistema democrático. Esos son los planteamientos que van que ellos tienen. Esto va a ser importante porque el liberalismo económico se va a llevar a Hispanoamérica de una manera un tanto distinta. Es decir, vean lo que les estoy diciendo aquí. El hombre debe de luchar por tener una sociedad libre e igualitaria, ¿de acuerdo? Esta sociedad libre va a permitir mejoras en el sistema político, en el sistema económico y en el sistema social. Todos los tres sistemas, las tres esferas que componen a un Estado deberían de mejorarse y todos deberían de llegar a la igualdad, ¿vale? Bien, entonces nosotros mientras nos quedamos ahí, vamos a ver qué sucede en el contexto de Hispanoamérica. Para ello vamos a hablar de qué sucede con España específicamente. Regresando a la idea de Napoleón en 1808 se le ocurre invadir España y para invadir España destrona precisamente a este sujeto, Fernando VII. A Fernando lo agarra como rehén, lo tiene cautivo y aunque se supone que él estaba como semigobernando, en realidad no estaba gobernando, después lo quita de plano, pero esto genera una serie de revueltas de personas que están apoyando a Fernando VII, de españoles claramente que están apoyando a Fernando VII, que no quieren que Francia empiece a invadir o Francia se quede con el gobierno en España. Y entonces empiezan un montón de movimientos. Estos movimientos llegan hasta América Latina, hasta lo que en ese momento son las colonias de Hispanoamérica, en donde el papel de los criollos es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en un primer momento lo que hacen los criollos, sobre todo en el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva España, es tomar el poder en nombre de Fernando VII.
Lo que ellos pretenden es decir, nosotros solamente reconocemos a Fernando VII como rey y a ningún otro. Obviamente, ningún otro implicaba a Napoleón Bonaparte. Pero encuentran una traba ahí muy grande que son los españoles que estaban en esos lugares, es decir, los ibéricos que estaban en la Nueva España, estos virreinatos que pues se oponen a cualquier cosa que hicieran los criollos, ellos se oponen y entonces esto empieza a motivar luchas entre ibéricos y criollos, lo que da pie para que se inicien las guerras de independencia. Hay un montón de revueltas que van a terminar todas ellas con las guerras de independencia, ¿no? Lo que nosotros ya vamos a conocer como los movimientos de independencia del siglo XIX, que ya precisamente hablábamos un poco de ellos. Esto beneficia mucho también a Inglaterra, porque Inglaterra, fíjense nada más que en este movimiento de las guerras de independencia básicamente no estuvo participando. Nosotros estamos hablando de Francia, España y las colonias de España en América, pero Inglaterra en realidad nunca se retiró. Lo que hizo más bien fue empezar a meterse poco a poco a través de una invasión que es pacífica, pero al final es la invasión comercial. Esta invasión comercial que se fue prolongando durante todo el siglo XIX gracias a los periodos de inestabilidad política, social, militar de estas naciones que al final consiguen la independencia, pero tienen un montón de problemas. Vamos a ver qué tipo de problemas tienen estos países, ¿no? Básicamente, estos sujetos, ya habíamos hablado de ellos la clase pasada, aunque hay muchísimos más, pero todos ellos en sus respectivos áreas, en sus respectivas áreas geográficas, entienden que, bueno, una vez que se dan las luchas, entienden que hay que hacer algo por establecer un país. Si bien estos son los iniciadores, son otros, en la mayoría de los casos son otros los que van a terminar, y esos que van a terminar al final se percatan de que estos problemas, los problemas que tienen los países, los problemas de inestabilidad política, social, militar, económica, tienen que acabarse. Y eso solamente se puede acabar si se construye un sistema político que sea capaz de asegurar una autoridad, no nada más que sea efectiva, sino que también sea duradera, que no sea una autoridad efímera y que todo el mundo le haga caso, básicamente, ¿no? Empiezan entonces a concebirse precisamente a retomar aspectos del liberalismo democrático, del liberalismo que estaba de boga en el siglo XVIII, que a partir del pensamiento del siglo XVIII empieza a surgir. Ellos lo empiezan a retomar, pero ven que bueno, no ven, sino que hay una cuestión aquí que se les olvida. Ven que la concepción liberal europea puede ayudarles, y así lo empiezan a pensar, pero sobre todo desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico. Sin embargo, desde un punto de vista social, hay cosas que se dejan de lado, por lo que las cuestiones de igualdad siguen estando básicamente malas. Todavía hay marcadas diferencias entre clases, y todavía hay clases que ni siquiera tienen voz ni voto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los indios, hablamos de otras manifestaciones de otras razas, como los negros, que ni siquiera eran considerados. El asunto nada más era para puros criollos que se creían un poco los dueños del lugar. Entonces seguían estas marcadas diferencias de pronto. Es decir, aplican el liberalismo, pero nada más lo que les conviene de pronto, ¿no? Básicamente, a estas alturas de la independencia, a pesar de que ya tenían sus actas de independencia, a pesar de que ya eran países libres, a pesar de que eran ya naciones que ya eran independientes, tenían básicamente algunas tareas que hacer, y eran tareas muy grandes. Lo primero que necesitaban hacer era establecer un estado constitucional fuerte, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque era lo primero para lograr 4 cosas que están marcadas aquí. Esas 4 cosas tenían que ver con, 1, después de las guerras de independencia, los países básicamente estaban en la quiebra. No tenían literalmente ni dónde caerse muertos, o no tenían dónde mandar a sus muertos de pronto. Los países estaban en bancarrota.
Lo que necesitaban era un Estado constitucional fuerte que los permitiera sacar a su país de la bancarrota y echar a caminar económicamente los países. Por otro lado, este Estado también tenía que empezar a vigilar a la iglesia y controlar los privilegios que tenía. Recuerden que tiempo atrás la iglesia, es decir, durante toda la colonia de pronto, y todavía incluso en el siglo XIX, todavía, de hecho, tenemos manifestaciones de la iglesia en la política, lo cual no debería de ser, por lo menos en los países que se dicen laicos. Bueno, el problema era muchísimo más grande y tenían que tener un Estado constitucional que les permitiera precisamente ponerle límites a los privilegios de la iglesia y que la iglesia no se metiera en los asuntos del Estado. Por otro lado, tenían un grave problema con los caudillos, ¿no? Los pequeños líderes, o los grandes o pequeños, medianos, de todos los tamaños y edades, los líderes que habían surgido o que eran al final hijos de las proclamaciones de independencia y que cada uno de ellos tenía ahí su coto de poder, y en donde ellos tenían influencia, básicamente hacía lo que quería. Básicamente, un Estado permitiría meter en cintura a estos sujetos, controlarles tanto las acciones como el poder que tenían. Y en general, la gran tarea que tenía el Estado constitucional que debían de establecer era enfrentarse a la inestabilidad política que reinaba en los países después de las independencias, ¿no? Y que se prolongó más o menos hasta la mitad del siglo XIX, incluso un poco más allá, ¿vale? Esa es un poco la idea. Hubo muchas ideas de cómo meter un Estado constitucional, pero de pronto ustedes saben que aparece ahí, un ejemplo de estas ideas es Simón Bolívar. Simón Bolívar aparece con una gran idea. Vamos a importar los modelos europeos de gobierno para gobernar nuestras provincias, nuestras naciones recién creadas. ¿Cuáles eran estos modelos? Bueno, pues la monarquía británica. Acuérdense que él había recibido instrucción en Europa, por lo tanto conocía muy bien tanto el sistema inglés como el sistema francés, entonces él proponía unos modelos que se basaran en la monarquía británica, pero también unos modelos que se basaran en las constituciones napoleónicas de 1799 y la de 1802. Básicamente, lo que él pretendía era, como un ilustrado que era, traer toda la ilustración convertida en una constitución, pero había unos pequeños errores en su planteamiento. La realidad, la geografía, la historia y la naturaleza hispanoamericanas eran radicalmente distintas a la de Francia, Inglaterra y en general a la de toda Europa. Por lo tanto, era un poco impensable que estos modelos pudieran servir por más que se adaptaran. Más bien tenían que crearse unos a partir de esta nueva relación que tenían. Porque hacia 1840, es decir, unos 15 años después de que ya más o menos la mayoría de los países son libres, de los países hispanoamericanos son libres, la realidad en Hispanoamérica es otra y es completamente distinta a la que Simón Bolívar había siquiera soñado. En la mayoría de estos países había caudillos, de estos de los que les hablaba hace un momento, ¿no? ¿Por qué les llamamos caudillos o cuál era el problema de los caudillos? El problema es que no estaban pensando en un proyecto de nación, no estaban pensando en satisfacer las necesidades de todo un país, sino que representaban a intereses muy particulares, intereses regionales, intereses de una clase política, intereses de una minoría de pronto. Todo el poder que ellos tenían, que era bastante porque se basaba en redes de conveniencias, ellos satisfacían ciertas necesidades a cambio de protección, dinero de los más pudientes, de las clases más pudientes. Y estas clases se beneficiaban con privilegios, ¿de acuerdo? Ese era un asunto. La mayoría de estos caudillos, de pronto, a pesar de que en muchas ocasiones navegaban con bandera liberal, con bandera todavía independentista, muchos de ellos se convirtieron en dictadores y como sucedió con Napoleón, como les decía, a pesar de que tienen unos lados buenos, también tienen lados malos. Y en muchas ocasiones la mayoría de ellos, o la mayor parte de ellos, tienen puros lados malos.
Algunos ejemplos son en el lado, en el cono sur y en el extremo sur, digamos, está Juan Manuel Rosas de Argentina, que seguramente si ustedes ya leyeron El Matadero van a ver que por ahí aparece Juan Manuel Rosas, o si van a leer El Matadero apenas, por ahí aparece Juan Manuel Rosas, ¿de acuerdo? Ahí está el asunto. Un poquito más para el centro, los pongo para que ustedes sepan que son representantes de toda Hispanoamérica. Un poco más para acá está en Venezuela José Antonio Páez, que es más alabado por las cosas buenas que hizo de pronto, aunque también tuvo unos periodos presidenciales, un par de periodos presidenciales especialmente largos y también con un olor ahí a dictadura. Y seguramente este personaje ya les suena más a ustedes, es Antonio López de Santana, aquí en México, que siempre es un ejemplo de la estupidez mexicana de pronto, ¿no? Bien, así más o menos las cosas en el mundo, en Europa y en Hispanoamérica, por haciendo un resumen muy rápido de lo que hasta ahora estoy diciendo, ya para encaminarnos más hacia el romanticismo en Hispanoamérica. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, básicamente la idea del nacimiento del romanticismo coincide con los cambios socioeconómicos y políticos que se están gestando. Estos cambios socioeconómicos y políticos tienen que ver con la revolución industrial y tienen que ver con que la burguesía ahora, la burguesía ilustrada trata de desplazar a los ricos, trata de desplazar a la aristocracia y por lo tanto esta burguesía ilustrada lo que hace es asumir el poder junto con la revolución industrial o esta revolución industrial que inicia más o menos en la mitad del 18 se va a prolongar durante todo el siglo XIX y particularmente en Inglaterra en donde llega primero va a llegar a sus puntos más álgidos de pronto y a una velocidad impresionante. Junto con la revolución industrial, por supuesto, aparece la idea ya del capitalismo bien como un sistema organizado, un sistema económico político organizado, más bien un sistema económico muy bien organizado que tiene implicaciones en la política y en la manera en que se organiza un país. Todos estos, al final, todos estos, si bien hablamos de la revolución industrial, al final todo esto es revolución, todo esto es cambio, todo esto es dinamismo. Durante el siglo XIX nada es estático y por lo tanto muchos no están de acuerdo con los cambios, a otros los agarran desprevenidos los cambios y esto va generando luchas, rebeldías, protestas y hay en general una conmoción colectiva en toda Europa, ¿no? Estallan un montón de cosas en Europa. Aquí en Hispanoamérica el romanticismo llega justo cuando cuando los países están naciendo, pero al mismo tiempo están muy heridos porque tienen problemas de anarquía política, porque están sumidos en el caos social, los agarra desprevenidos el romanticismo. Y hay muchas cosas que a pesar de que parece que cambiaron, caramba, ya se hizo toda una revolución, ya se hicieron las guerras de independencia, parece que todas las cosas deberían estar diferentes, pero sí nos ponemos a analizar en la práctica, de pronto había cosas que seguían igual. Por ejemplo, todavía subsistía la forma de vida colonialista, esta apenas había sido tocada, les decía hace un momento, parecía más bien que ahora nada más habían cambiado de persona los papeles porque seguía habiendo una clara diferencia entre castas, entre razas, entre quienes tenían y entre quienes no tenían. No había una idea de repartición de igualdad para nada, ¿no? Al contrario, todavía había una idea del latifundio como algo normal, todavía existían las grandes latifundios, acuérdense que esto no se va a acabar, bueno, todavía no se acaba en realidad, ¿no? Pero esto va a ser también uno de los puntos claves más adelante de la Revolución Mexicana. Bueno, aquí ya está el problema sembrado, ¿no? Y no se va a acabar, como les decía. Obviamente, junto con el latifundismo y todas esas cosas, hay se puede ver que los privilegios, las clases pudientes todavía tienen privilegios, estos privilegios de clase no se quitan, más bien se mantienen y a pesar de que desde el primer antecedente constitucional, es decir, los sentimientos de la nación declarados por
José María Morelos y Pavón en los primeros años de la segunda década del siglo XIX, hacia 1840, todavía había una idea de esclavitud, ¿no? Todavía había esclavitud, a pesar de que ya había sido abolida en algún momento. Todo esto hace que a lo lejos podemos ver que los sentimientos patrióticos que en algún momento hubo, acuérdense ustedes de lo que estábamos hablando en la clase pasada, ¿no? Estos poetas que le cantaban, estos políticos poetas que de pronto le cantaban al 16 de septiembre, a la batalla de Junín, a Simón Bolívar, al Libertador, bla, bla, bla. Todos estos sentimientos patrióticos, estos sentimientos hacia la emancipación, hacia la libertad, básicamente se cambian, se truecan por unos sentimientos de poder, sentimientos de riqueza, y empieza a ganar más bien el apetito de poder y de riqueza más que el proyecto de nación. Básicamente esto va a dar a que los caudillos van a empezar a luchar por el poder y van a desalojar del gobierno a todos aquellos liberales, progresistas y todas estas personas para hacerse del gobierno, y ahí, de ahí a la dictadura hay muy pocos pasos, ¿vale? ¿Esto qué va a provocar? Pues un desajuste, un desequilibrio entre el individuo y la sociedad. El individuo no se siente representado en una sociedad que parece que lo que hace es hacer más grandes las diferencias, y luego entonces lo que va a hacer el individuo va a ser agigantar su personalidad, va a ser ensimismarse y de alguna manera empezar a evadirse, pero esta evasión va a ser hacia dentro de sí mismo, ¿no? Me voy a evadir en mi imaginación, me voy a evadir en mis sentimientos, y voy a ocultar todo eso también mirando a la naturaleza. Eso es básicamente lo que podemos entender un poco por romanticismo, ¿de acuerdo? Es así, digamos, como llega el romanticismo a Hispanoamérica. Antes de continuar esta idea del romanticismo, me gustaría dejar en claro que hay una idea que yo muchas veces les he propuesto, ¿no? Que la historia de la literatura de pronto resulta una serie de movimientos que se oponen al movimiento anterior, ¿no? El movimiento tal surge en oposición al movimiento que le precede, pero ese movimiento tal va a tener un movimiento de oposición que va a ser posterior a él. Básicamente, ir y venir, proponer y negar tesis y antítesis, de pronto es un poco la historia de la literatura. En el caso del romanticismo parece que no es la excepción, y sobre todo si pensamos en el romanticismo europeo, en donde es muy clara esta oposición, es decir, en donde vemos claramente que el romanticismo surge como una oposición al neoclasicismo. En este sentido, y más o menos para tener un cuadro que resuma estas ideas, les puedo decir, ante la idea de la subordinación, la idea de los límites, la idea de meterle toda la razón al acto creador, la idea de que la sociedad se rige por reglas, y estas reglas están basadas en razón del clasicismo y el neoclasicismo, el romanticismo diría: no, yo prefiero la libertad, prefiero ser libre, prefiero la autonomía, y en lugar de razón prefiero guiarme por las pasiones y por el instinto. En pocas palabras, si al neoclasicismo le encantan las reglas y todo lo somete a reglas, el romanticismo se guía por el capricho y la fantasía. Si el neoclasicismo todo lo está midiendo, aplica medidas para todo, el romanticismo es nada de medidas, no hay límites, todo es desmesura. Si se propone el equilibrio en el neoclasicismo, lo que el romanticismo propondrá más bien sería la suma, la yuxtaposición, el amontonamiento de ideas, aunque sean contrarias, pueden habitar en un solo poema, en una sola expresión, en una sola persona. Y si el neoclasicismo en literatura postula la idea de la verosimilitud, la idea de que las cosas parezcan reales, se parezcan a la realidad, en el caso del romanticismo no le interesa para nada la realidad, le interesa más bien la fantasía, le interesa el capricho, le interesa lo que puede destruir la realidad porque le permite
esconderse un poco, evadir de esa realidad que de pronto ya está apestando para él, y así lo que va a postular, lo que para él es más importante es todo aquello que salga de los límites, la desmesura, es decir, lo monstruoso o lo que pueda ser excepcional. A pesar de que este cuadro es cierto en alguna medida, debo de dejar en claro que en Hispanoamérica estas transformaciones, estas oposiciones, perdón, um, no siempre se van a mostrar tan claras. Es decir, no hay una línea muy clara que defina claramente, que defina dónde empieza el romanticismo y dónde termina el neoclasicismo. Al contrario, en algunos poetas lo que vamos a tener es una expresión que se va a parecer al neoclasicismo y al mismo tiempo va a ser romanticismo. Ya lo vieron ustedes seguramente con José María Heredia, ¿no? José María Heredia es un poeta que de pronto está a caballo entre, o que representa muy bien el paso del neoclasicismo hacia el romanticismo. Por cierto, sigo viendo sus videos, son unos videos muy interesantes los que me han hecho, donde comentan este poema, Lauda al Niágara o Niágara solamente. Yo voy a hacerles para la retroalimentación, voy a hacerles un videito también, un poco comentando el mismo poema El Niágara, pero al mismo tiempo que lo comento voy a retomar muchas de las participaciones que ustedes grabaron en video, que son en general muy interesantes. Todavía no termino con todas, voy a poner las calificaciones en cuanto termine todas y en cuanto yo suba su video de retroalimentación. Bueno, hasta aquí cierro un poco el paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, en ese sentido, yo les decía, José María Heredia es un fiel representante del neoclasicismo, pero también es un representante de la idea romántica en Hispanoamérica, ¿no? Nosotros leemos este poema y en este poema que está muy... Pensemos en José María Heredia de los sonetos, ¿no? Los sonetos que son muy, que tienen mucha forma, que están claramente hechos a través de la idea del soneto, de la idea de no romper el soneto, la idea de un programa que no se va a romper o que no se va a mover para nada. Pues estoy pensando la obra completamente y después la hago siguiendo ese plan de obra, ¿no? Es un poco lo que está haciendo José María Heredia. También con temas bastante políticos, con temas bastante nacionales, que están cantando algunas situaciones en donde habla de sentimientos colectivos y para nada de sentimientos propios o personales. En cambio, en el Niágara, si bien comienza hablando de una idea de cantarle algo natural, de pronto eso natural se va confundiendo mucho con los sentimientos del propio sujeto lírico, hasta que el sujeto lírico queda completamente expuesto en sentimientos, convirtiendo este poema en un texto completamente romántico de pronto, ¿no? Así como hay varios poetas más que no sabemos muy bien qué parte romántica qué parte romántica y qué parte es neoclásica. Uno de ellos también sería el propio Andrés Bello, con estas descripciones, por ejemplo, en su largo poema América, dividido, ya les había explicado, dividido en dos, la agricultura en la zona tórrida y se me olvidó el otro poema, pero cuando habla de la poesía, si se dan cuenta, es muy neoclásico incluso en el tratamiento, está hablando de la mitología griega, pero de pronto toda esa mitología la va a traer hacia América, empieza a hablar de un poco la mitología, la historia, la naturaleza y la geografía hispanoamericana, todavía con un sentimiento muy neoclásico, y en algunos momentos se ve mucho el sentimiento del sujeto lírico que lo va acercando ya a las posturas románticas, ¿de acuerdo? En ese sentido, básicamente lo que les quería comentar es que no hay, en Hispanoamérica, el romanticismo tiene todavía mucho que deberle al neoclasicismo, ¿no? No hay una línea completamente
que lo separe de pronto, no por lo menos no en los primeros románticos, ¿no? En los románticos, digamos, de hasta 1850-60. Después habrá otras manifestaciones, pero ahorita voy a explicarles un poco de eso. Cuando hablamos de romanticismo en Hispanoamérica, básicamente estamos pensando en un periodo que va más o menos desde 1830, es decir, desde que terminan las batallas de independencia en la mayoría de los países hispanoamericanos, más o menos 1830-1840, hasta casi los fines del siglo XIX, es decir, entre la década de 1880 y 1890. Casi todo, lo que quiero decirles es que casi todo el siglo XIX va a ser romántico. Incluso este romanticismo todavía va a estar muy presente en manifestaciones posteriores y hay quienes todavía no superan la idea del romanticismo, ¿no? Después del romanticismo, un gran movimiento va a ser el modernismo y que precisamente va a surgir en estas fechas, entre 1880 y 1890. Entre ambos y también a la par y compartiendo escenarios va a estar el realismo y el naturalismo, entre el criollismo también, las tradiciones o el tradicionalismo, en fin, muchas otras cosas que no vamos a hablar en otros videos, pero que necesito que ustedes también tengan en cuenta. Básicamente entonces hablamos desde 1830 a 1890 principalmente. En estas etapas, en estas fechas vamos a tener dos etapas del romanticismo. Antes de explicarles en qué consistirían estas etapas, también conviene un poco hablar más o menos del significado, por qué entendemos por lo romántico, o cuál es la idea de lo romántico. Lo romántico viene empieza como un término despectivo que surge en Inglaterra, y era despectivo porque se refería a todos los relatos que manifestaban el uso de mucha fantasía, ¿no? Si un texto era muy fantasioso, entonces se le llamaba se le decía que era muy romántico. Pero este término era despectivo, reitero, ¿no? Es decir, es para hacerlo menos. Obviamente estamos pensando en el siglo XVIII o en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde predominaba o por lo menos estaba en su auge el neoclasicismo y la idea de la razón, el racionalismo. Luego entonces, por eso era despectivo llamarle fantasioso. No podías de pronto, se criticaba el uso de la fantasía y de la imaginación porque no obedecía a los lineamientos de la razón. Este término romantic viene del francés romance, que implicaba desde mucho tiempo atrás, hacía alusión a la idea de una novela, de un romance o de un texto en donde se contaba una historia, es decir, a la idea de un romance tal y como nosotros lo conocemos, los romances de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Escritos pronto en prosa o como cantares de gesta. De ahí viene. Con el tiempo, este romantic cambia la perspectiva despectiva y tiene un uso muy particular. Se le decía romántico para referirse, pierde el sentido peyorativo y lo romántico ahora pasa a significar los lugares alejados, agrestes, solitarios, que al verlos provocaban en el espectador un sentimiento nostálgico, melancólico, ¿no? Eh, los paisajes en ese sentido empezaron a catalogarse como románticos, cuando el verlos provocaba un sentimiento melancólico. Y a partir de ahí el término ya no es para nada despectivo, sino que empieza a volcarse para toda una corriente. La historia del romanticismo es muy compleja, también acuérdense, surge de pronto en Alemania, pero también hay manifestaciones en Inglaterra. Podríamos decir que filosóficamente surge en Alemania y literariamente surge en Inglaterra.
pero no voy a entrar en todos esos detalles porque seguramente ustedes ya los conocen. Y si no, sería muy lindo que aprovecharan para darse una vuelta por algún texto que les permita ver esta idea del romanticismo, que no es nada más un movimiento literario, sino que es toda una concepción de vida, ¿no? Una concepción muchísimo más grande. Para Octavio Paz, por ejemplo, la vida moderna o la modernidad comienza precisamente acá en el romanticismo. Para algunos sería el antecedente inmediato para las vanguardias y en general nuestra concepción de literatura surge siempre en el romanticismo, ¿no? Por lo menos lo que entendemos ahora viene siempre en el romanticismo. Regresando a Hispanoamérica, hay una manifestación, hay varias manifestaciones del romanticismo y esas manifestaciones, como les decía, pueden ser contrarias, pero principalmente vamos a distinguir dos periodos. Un primer periodo que va a estar muy relacionado con los movimientos liberales, está motivado por estos movimientos rebeldes, está alentado por las luchas de independencia. Básicamente genera un tipo de conducta que tiene que estar relacionada con la protesta pública, con la lucha en contra de las normas, ¿no? De ahí que también hay un sentimiento muy contradictorio que se ve a veces en las obras. Por un lado, están orgullosos de fomentar un sentimiento nacional, pero por otro lado, al ser el Estado una idea que restringe, una idea con límites, que propone límites, entonces a veces también va a manifestarse en contra del Estado, ¿no? Haciendo claramente una idea contradictoria, ¿no? Pero al final lo que ellos quieren es reventar todas las normas porque las normas lo que hacen es obstaculizar lo que ellos entienden por la felicidad. Y la felicidad está directamente relacionada con la libertad creadora, ¿no? Si al romántico le pones obstáculos a su creación, entonces él la va a hacer de tos y de inmediato se va a los movimientos sociales, a la protesta, de inmediato va a respingar, ¿de acuerdo? Y hay otro movimiento, otra manera de comprender el romanticismo que es posterior a esta, y básicamente no es todo lo contrario, pero sí suceden unas cosas muy extrañas, como la protesta pública, como todas las esperanzas que ellos habían puesto en la idea de la libertad, en la idea de una gran nación, en la idea de construir una gran nación que los representara individualmente, se vienen para abajo, entonces empiezan a ensimismarse, empiezan a hacer ya no protestas públicas, sino más bien empiezan con las pequeñas insurrecciones en solitario, ¿no? Una sola persona de pronto quiere cambiar el mundo desde su propia perspectiva. Hay una idea de un retiro orgulloso de la sociedad, ¿no? Digo retiro orgulloso porque ellos se alejan de la sociedad y están orgullosos de alejarse de la sociedad. Y lo hacen porque la sociedad ya no los representa, porque todos estos movimientos que estaban motivados y pensados en una sociedad para que la sociedad fuera buena, se han caído y luego entonces ellos se comprenden como aparte y dicen la sociedad no merece mi presencia, entonces yo me retiro y voy a pensar en otras cosas. No están, no encajan con la realidad, no encajan con la sociedad y parece que más bien todo está en su contra, ¿no? Por eso les decía que de pronto parece que hay muchos románticos todavía. Esto mismo, a pesar de que esta meta que veían alcanzable, saben que ya no es inalcanzable, aún así empiezan a meterse ideas como muy inalcanzables que al final cuando se dan cuenta o cuando quieren darse cuenta de que las ideas que se les meten son inalcanzables, saben que han sido derrotados y se ensimisman y mostrarán ante la gente un aire de derrotado, un aire melancólico siempre, ¿no? Esta manifestación del romanticismo, básicamente tendrá algunas formas de evasión que van a ser lo que más nos interese. Estas formas de evasión van a ser la fantasía exaltada, el ensueño, el sentimiento religioso, la comunicación con la naturaleza. Todo esto, la naturaleza, la religión o el sentimiento religioso, que ahorita voy a explicar más o menos en qué consiste, y la idea de la fantasía, lo único que hacen es, o lo único que significan son estrategias para evadirse de la realidad, ¿no?
En ese sentido, si se dan cuenta, este primer movimiento que tenemos acá, más bien tenderíamos a llamarle un poco el romanticismo social, y este de acá tendría más que ver con el romanticismo literario. Eh, si bien le digo social y literario, tampoco quiere decir que estén del todo sueltos o que no haya comunicación entre ellos, ¿no? Al contrario, hay mucha comunicación. Por ejemplo, la idea del romanticismo social lo que hace es nacer, o nace este romanticismo social para motivar instituciones sociales que crean en el individuo y que lo integren claramente en la sociedad. Lo que quieren es mejorar las instituciones sociales. Los intelectuales en este momento lo que pretenden es provocar una transformación en todo lo que ellos comprenden como nación. Esta transformación debe de ser profunda como para ser capaz de liberar al hombre de dos cosas: la miseria en la que está metido y que básicamente se refleja en la miseria del Estado, y también la ignorancia que a que esta miseria los ha arrastrado. Eh, en ese sentido, este romanticismo social propondrá al arte como una de las maneras para empezar a divulgar las ideas reformistas. Aquí la literatura tiene mucho que ver, y ese es otro tema que daría para un video: la manera en que las novelas y los cuentos fueron utilizados para, no precisamente como una idea de didactismo en la literatura, o como una idea de traer más personas a mi manera de pensar, sino para exponer nada más lo que yo pensaba, pero funcionó de una manera muy interesante. Al leer en las novelas, por ejemplo, los lectores podían identificarse con algo que llamaban nación. Por primera vez en mucho tiempo, por primera vez después de 3 siglos de colonia, por primera vez después de los movimientos independentistas, a partir de 1840, 1850, 1860, y principalmente entre los 60s y los 70s, este romanticismo social que se vio en novelas como María, por ejemplo, hace ver que dos cosas, ¿no? Por principio, el lector empieza a conocer al otro, es decir, yo soy un lector más o menos mediano, y mediano socialmente, es decir, no soy ni rico ni pobre, pero a través de la lectura puedo conocer que hay gente rica, cómo viven, qué costumbres tienen y qué piensan, y puedo conocer que hay gente más pobre, es decir, empiezo a darme cuenta de que existe el otro. Pero también estas novelas le permiten reconocerse como dentro, insertado en un plan de nación, y por primera vez después de la independencia empiezan a reconocerse precisamente como individuos y como ciudadanos. Para eso servía o por lo menos este romanticismo social, para eso entendía que podía servir el arte. No como una manera así simple de decirte, ven, únete a mi causa, sino solamente como una manera de poner al lector, poner al individuo frente a su realidad, curiosamente y paradójicamente a través de la ficción, ¿no? Una manera muy noble de pronto si lo comprendemos de esa manera, ¿no? En ese sentido, las obras literarias eran los heraldos de las nuevas doctrinas, eran eran los nidos en donde se iban a crear los nuevos ciudadanos. Por lo menos esa era la idea que ellos pretendían, ¿no? En este sentido, en el romanticismo social, los escritores no están para nada alejados de la sociedad, ¿no? Al contrario, los escritores participan en las luchas ideológicas, los escritores fundan organizaciones. Por ejemplo, Esteban Echeverría, el autor del Matadero, él es uno de los importadores, o de los que empieza a meter las ideas socialistas a Argentina. Él también empieza a meter las ideas del liberalismo político. No solamente eso, también funda una escuela, un círculo, digamos, no precisamente, no propiamente una escuela, sino como un círculo literario e intelectual, en donde no nada más se discutían obras, o principalmente más bien no se discutían obras, sino se discutían proyectos de nación, se discutían ideas políticas. Y de ahí, de ese círculo, van a surgir no nada más Esteban Echeverría, sino otros dos nombres muy importantes para el desarrollo de la literatura
y el Proyecto de Nación argentino como Juan Bautista Alberdi, y uno de los que tienen como el gran héroe nacional literario en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Acuérdense ustedes de el Fausto de pronto, ¿no? Entonces, esta idea del romanticismo social lo que hace es difundir gustos literarios y artísticos, sí, pero también difundir conocimientos generales, difundir política y empezar a crear una sociedad más informada, ¿no? Una sociedad en la que los ciudadanos puedan participar en el proyecto de nación y en la creación de un proyecto de nación. Pero ojo, aquí también hay que caminar con cuidado. Si se dan cuenta, todo lo que les estoy poniendo es muy utópico y efectivamente caen en sistemas utópicos porque tienen la imaginación muy desbordada, ¿no? Y aparte están muy motivados por los sentimientos. Obviamente es romanticismo. Estos sentimientos y estas ideas muy imaginativas, muy utópicas, de pronto van a conducirlos precisamente a el desencanto, al aire derrotista, a la melancolía, a la nostalgia y a tener un semblante triste, que es la otra cara del romanticismo, ¿no? Que se va a ver precisamente a partir de, ya hacia los últimos años de la década, del siglo XIX, y que nosotros vamos a leer ya en el romanticismo literario. El romanticismo literario básicamente a este interés por las reformas políticas se le van a sumar el interés por la renovación del arte, porque ellos piensan también que el arte, así como la sociedad, así como lo político, así como lo económico, el arte también necesita una manita de gato o una garra de tigre, porque estaba muy mal para ellos, obviamente muy mal si lo comparamos con el neoclasicismo aparentemente, ¿no? Es decir, estaba sujeto a normas, se basaba en la razón y no se basaba en el sentimiento. Entonces ellos dicen, necesitamos crear un nuevo sistema estético. De ahí precisamente la idea del romanticismo literario. Bueno, básicamente esta es la idea del romanticismo. Solamente voy a hablarles ya de unas características, de las características que surgen y que se manifiestan en el romanticismo hispanoamericano. Voy a ir más o menos así como de dos para ir más o menos rápido y porque tienen que ver. Hay por principio una idea de la naturaleza. La naturaleza le sirve a los románticos como un refugio para su alma atormentada de pronto, ¿no? Si la naturaleza de pronto los románticos la descubren como auténtica y solitaria, ¿no? Y aparte la naturaleza está alejada de las cuestiones sociales. Entonces es un buen pretexto para acercarse a la naturaleza. Pero una vez que el romántico se acerca a la naturaleza, empieza a descubrirse también a sí mismo. Se descubre igual que la naturaleza. Y él descubre que la naturaleza es auténtica y se gobierna a sí misma. Luego entonces también el yo tiene que ser auténtico y tiene que ser soberano. La naturaleza le permite al poeta, al creador romántico, liberar su yo. ¿Qué significa la liberación del yo? Básicamente que se está identificando con la naturaleza, que hay una unión, una comunión entre el paisaje, entre lo que él ve en la naturaleza y él, ¿no? Esto cómo se manifiesta en la literatura romántica de manera muy clara porque, por ejemplo, si yo estoy triste, si el sujeto lírico o el narrador está triste, seguramente también va a aprovechar para decir, bueno, las horas del atardecer son tristes, ¿no? Si yo estoy enojado, si soy colérico, si tengo un sentimiento de coraje, entonces la naturaleza me va a corresponder mandando una tormenta, por ejemplo. Pero si yo estoy nostálgico, entonces la luna va a estar también nostálgica, va a estar con un semblante triste. La pasión se relaciona con el torrente
de los ríos, con el fluir de los ríos, con el fluir imparable de los ríos de pronto, ¿no? Básicamente la naturaleza es igual al yo y yo soy igual a la naturaleza, ¿no? Básicamente de lo que se trata aquí es de sentir y ya no de pensar. La naturaleza siente, no piensa, ¿no? Para nada. Junto con este sentimiento y este redescubrimiento de la naturaleza está la idea del sentimiento religioso. Esto es muy interesante porque básicamente la naturaleza lo que hace es llevar la contemplación del romántico a un estado de gracia. Ese es como el nirvana de pronto, ¿no? Ese estado de gracia lo hace elevar su espíritu y lo hace estar en comunión con Dios. Ojo aquí, esto es muy interesante. Ellos piensan, siguen por ahí en uno de los videos, o en varios videos, vi que hacían alusión precisamente a este sentimiento religioso, aunque habría una ligera, un comentario que yo les haría. No están pensando básicamente en el Dios que nosotros pensamos, o no están pensando en el Dios cristiano, los románticos. Más bien el Dios aquí es un poco diferente. Dios tiene que ver con la naturaleza. Dios es la naturaleza. Algo que es impensable en el sistema católico cristiano porque acuérdense que para ellos, para los cristianos, Dios es el creador de todo, incluida la naturaleza. Para el romántico, Dios está en la naturaleza. Es decir, es una idea panteísta. Dios está en todo y también en mí, ¿no? Luego entonces, cuando ellos se reflejan en la naturaleza, cuando ellos llegan a la comunión con la naturaleza, comprenden que en la naturaleza está Dios, pero que también Dios está en mí. Es como una manera de decir, bueno, yo también soy parte de la divinidad, yo también soy Dios, por un lado. En ese momento, pues estamos hablando ya de panteísmo, en ese momento el poeta entonces ya se asume de manera distinta, se asume como diferente al resto de los mortales porque el poeta es un soñador sagrado, un elegido, es un vidente de pronto que puede guiar a la humanidad hacia su salvación, ¿no? Básicamente su pensamiento es que puede ayudar socialmente, puede redimir a los humildes y básicamente es un gran salvador de pronto, ¿no? Eso también lo hace un poco alejarse de la sociedad, paradójicamente, porque es un incomprendido, obviamente, ¿no? Conforme va avanzando el siglo XIX, este sentimiento de naturaleza, y sobre todo el sentimiento de religión, va un poco a caer básicamente, va a entrar en crisis hasta llegar al escepticismo y a veces, en algunos casos, hasta la negación total. Obviamente no es gratuito tampoco, no es que se haya agotado el sentimiento religioso, sino que por otro lado, acuérdense que hacia fines del XIX está entrando una corriente filosófica muy fuerte que es el positivismo y que lo que hace es otra vez empezar a pensar desde la razón, ¿no? Y hacer un poco de lado los sentimientos. Básicamente lo que traen a cuento es otra vez la idea del racionalismo del siglo XVIII, de la ilustración, pero ahora viene ya más estructurado, más sistematizado y el positivismo es razón más, o más bien aplicada a el método científico. Y el método científico lo que dirá es, si no lo puedo ver, si no lo puedo comprobar, luego entonces no existe. Y el sentimiento religioso o Dios no lo podemos ver y no lo podemos comprobar, luego entonces no existe. Y por ahí va un poco que caiga en desuso la idea del sentimiento religioso. Y también por otro lado, con este sentimiento religioso, también durante el siglo XIX y durante el romanticismo, aparece la idea del gran Satanás como el primer gran rebelde, ¿no? Y va a haber muchas manifestaciones hacia Satanás en el sentido de que es el primer rebelde. No necesariamente con la idea de satanismo así como ahora la comprendemos o como a veces se comprende, sino básicamente como la idea de la rebeldía. Y sí como la idea de que a veces el mal puede triunfar. Ustedes ya tendrán ejemplos en la mente, pero por ahí estarán ya los textos de Drácula, pensando en la literatura europea.
por ahí estarán los textos de Drácula, o incluso algunos otros en donde, si no precisamente Satanás, si el mal parecería triunfar de pronto, ¿no? Como Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Donde hay una lucha ahí entre bien y mal, entre lo que puede hacer el fanatismo y lo que sucede cuando te crees Dios de pronto, ¿no? Bien, esto es en cuanto a naturaleza y religión. Hay otra idea que está presente en el romanticismo que tiene que ver con lo romántico, los sentimientos, perdón, el sentimentalismo romántico. Nosotros cuando hablamos de romanticismo también hablamos de sentimientos, eso les debe de quedar muy claro. ¿Y por qué hablamos de sentimientos o por qué digo lo obvio? En esos momentos no es tan obvio. En esos momentos acuérdense que si es el romanticismo una oposición al neoclasicismo, acuérdense que en el neoclasicismo básicamente se postulaba que el poeta debería de esconderse. En el poema yo debería de hablar de la realidad o de lo social o de lo colectivo, pero jamás debo de hablar de mis sentimientos, jamás debo de acercarme al mundo de lo que yo siento. El romanticismo funciona de manera contraria o de manera distinta y radicalmente contraria. Es espontáneo, cree en el individuo, cree en el yo. Luego entonces lo que va a hacer en los poemas es exaltar lo que yo siento, exaltar los sentimientos, ¿no? Hay intimidad, o por lo menos la intimidad va a ser uno de los rasgos que esté presente en las obras. En ese sentido, hay una palabrita que va a estar presente en todas las obras románticas, que es el amor, ¿no? El amor en varias categorías o en varias manifestaciones. El amor como melancolía, como nostalgia, como odio también, porque al final es lo contrario de pronto, pero es como directamente proporcional de pronto, ¿no? Pero en sentido inverso, más bien inversamente proporcional. También el amor manifestado en el goce, en la pasión, o el amor manifestado en el perdón. También el amor hacia la nación, ¿no? También se van a fomentar sentimientos nacionalistas, o por lo menos literaturas muy centradas en lo autóctono. Pero ahorita voy a hablar de ello, ¿vale? Y la inspiración, bueno, también relacionado, digamos, con los neoclásicos. Acuérdense que a los neoclásicos les gusta el equilibrio, les gusta que haya un plan para que su obra fluya muy bien, solamente aceptan el razonamiento, no alteran la obra cuando ya la tienen terminada. Bueno, en este caso, básicamente los románticos todo lo aventarán a la idea de la inspiración. Estoy inspirado, luego entonces escribo. Aquí no hay la idea de empollar, cultivar una obra. Aquí es lo que se me ocurre ahora, la obra es espontánea, ¿no? Surge de inmediato y entonces la escribo. Acuérdense de la manera en que concibe los textos Coleridge de pronto, ¿no? Que es duermes, bueno, y si durmieras, y si en tus sueños soñaras, y si sueñas que vas al cielo y allí encuentras una bella y hermosa flor, y si al despertar tienes esa bella y hermosa flor en la mano, entonces que básicamente esta idea es la que resume el sentimiento, o la manera, el sentimiento y el proceso creativo del romántico, ¿no? El mismo Coleridge, acuérdense cómo concibe el poema de Kublai Khan, ¿no? Dice que él estaba dormido, estaba soñando y alguien llegó a interrumpir su sueño porque tocó la puerta, y de lo único que se acuerda es de lo que escribió precisamente, que es el poema, y lo escribe tal cual. Él había soñado ese poema y lo único de lo que se le acordaba era esa parte, ¿no? Esa es la manera en que ellos están escribiendo. Obviamente esto va a tener muchas repercusiones en las vanguardias, y sobre todo seguramente ustedes ya lo están pensando en el sistema surrealista de crear, ¿no? De creación. Básicamente entonces la manera en que ellos crean es que la idea surge, la dejan salir, dejan que fluya en su mente de manera espontánea, y ya lo que hacen es negar cualquier validez, negarle la razón o la validez que tenga la razón. La razón no sirve ni para vivir, ni para escribir, ni para conocer.
todo eso sirve, todo eso nada más nos puede ayudar la inspiración, el sentimiento, ¿no? Eh, Así como los románticos europeos, también en Hispanoamérica se recurre al mundo medieval, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos una edad media, ¿no? Esto es bien interesante porque acá en Hispanoamérica nosotros no tenemos edad media. Nosotros pasamos de una utopía, o por lo menos lo que comprendemos como una utopía, la vida prehispánica, a la colonia y de ahí a la independencia y a ser libres. No hay para nada, nunca, un mundo oscuro, un mundo medieval. Este, los neoclásicos, recurriendo otra vez a esta idea de la comparación con los neoclásicos, para los neoclásicos la Edad Media suponía una etapa oscura para el hombre. El sentimiento se estancó, el conocimiento se estancó, no hubo aportes para la cultura y lo único que más bien sucedió es que los bárbaros empezaron a invadirnos con sus ideas un poco exóticas y luego entonces se perdió la buena rectitud, ¿no? Eso es lo que dirían los neoclásicos. Esto les gusta mucho a los románticos porque dicen, bueno, entonces si ese es el mundo oscuro, yo prefiero irme al mundo oscuro y luego entonces lo que hacen es irse a la Edad Media. Obviamente la Edad Media que ellos conciben no es una Edad Media necesariamente histórica, sino más bien es una Edad Media muy alimentada por la fantasía y la imaginación. Su Edad Media más bien es de hadas, de monstruos, de caballeros y de princesas, ¿no? Si bien es cierto, unos de sus modelos van a ser el Cid, Siegfried o Roldán, los tienen porque son personajes que trabajan solos, que son individuales, porque fomentan esta idea del individualismo, pero también porque son iniciadores de pueblos o naciones, es decir, son tipos muy importantes para su lugar de origen de pronto. Entonces por eso los retoman. Obviamente aquí en Hispanoamérica también hubo esta idea de un regreso al pasado glorioso. También hay esta idea de los castillos o de los grandes lugares para vivir. También de pronto hay una idea de los caballeros, se llega a mencionar sobre todo los castillos muy a la usanza medieval, pero en algunas ocasiones este regreso a la Edad Media también se manifiesta como un regreso al mundo prehispánico. Más que la Edad Media es el mundo prehispánico. Se canta el pasado glorioso de las naciones, ¿no? De ahí que surjan el sentimiento por lo indígena, los aztecas y lo autóctono, que nos conduce precisamente al punto siguiente. Entendemos pues por el exótico, autóctono, también el regreso a la gloria que antes teníamos o que antes tenían esas naciones antes de la llegada de los españoles y se va a recuperar. Pero también lo exótico les atrae, lo exótico, por ejemplo, les atrae mucho el Medio Oriente y sobre todo el Extremo Oriente, les atraen mucho las culturas del Japón, la China, la cultura árabe. Muchas veces incluso van a hacer poemas en donde hablen de sultanes, en donde hablen de alfombras, en donde hablen de palacios al estilo árabe de pronto, ¿no? Porque básicamente lo pasado, lo lejano les despierta este interés por los acontecimientos históricos. Ahora bien, la historia para ellos es muy importante, pero lo que ellos hacen más bien es recrear más que irse directamente a la historia, recrear la historia, ¿no? Así pues nace una manera particular de historiar, la manera romántica de hacer historia o la manera romántica de hacer biografía. ¿En qué consisten estas maneras? Básicamente en exaltar al héroe, en fomentar un culto al héroe, en fomentar el individualismo que tiene ese héroe y va a predominar el héroe sobre el acontecimiento histórico, ¿no? Lo más importante del acontecimiento histórico es el héroe y no el acontecimiento en sí. Esto va a dar muchas líneas de trabajo de pronto para la creación en Hispanoamérica,
y una de ellas será el tradicionismo, como se le conoce, que es básicamente la conjunción de lo histórico con lo imaginario. Uno de los ejemplos que ya no vamos a leer, pero que estaba en el programa, son las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Son unos textos muy deliciosos, muy interesantes, donde precisamente lo que hace es contar tradiciones, leyendas, cuestiones que se va encontrando en el camino, que los va aderezando un poco con lo que él imagina que pueden resultar las cosas, combinando leyenda, historia con ficción y creando incluso él mismo leyendas, ¿no? Y bueno, lo exótico son básicamente las tierras extrañas, ¿no? Les gusta siempre lo que no les es familiar, tienen atracción por el otro. Por ejemplo, de Europa, pues no les interesan los franceses o los ingleses, sino les interesa la Europa nórdica, les interesa el Mediterráneo, ¿no? Las costumbres musulmanas, todo eso les va gustando de pronto, ¿no? Y también se me olvidaba decirles esta idea del autóctono, contribuye a la creación de un alma nacional, que esto es muy importante porque esta alma nacional es lo que va a empezar a marcar las diferencias dentro de la misma Hispanoamérica. Esta alma nacional son aquellos elementos que me hacen peculiar, pero al mismo tiempo me identifican en un colectivo. Es decir, me hacen peruano, argentino, mexicano, venezolano. Me diferencian de los venezolanos y de los argentinos, pero me hermanan, me hacen en común con los demás mexicanos, ¿no? Entonces también se va fomentando este tipo de alma nacional y van naciendo al mismo tiempo tipos humanos, van teniendo claro que hay un tipo de paisaje que distingue a los países, que hay costumbres que van precisamente que se fomentan en un país, costumbres y tradiciones, y que hay maneras distintas de hablar, ¿no? Es decir, también se dan cuenta de que existe el habla y que es la manera en que el lenguaje se lleva a cabo en un cierto lugar, ¿no? Eso también lo van a ir exaltando de pronto, ¿no? En ese sentido, precisamente va a dar pie este romanticismo hispanoamericano a una idea del alma popular. Se descubren personajes característicos, personajes populares siempre, característicos de las regiones o de los países. Así surge, por ejemplo, el llanero, el mulato, el pelado, surge el roto, o, muy importante, de pronto surge el gaucho, ¿no? Estos tipos poco a poco van teniendo sus propias coplas, sus propias maneras de comunicarse, sus costumbres, sus maneras de hablar, van a surgir los vestidos típicos, las maneras de vivir, las maneras de trabajar, cómo proyecta su trabajo. Ya hablaremos un poquito de esto cuando nos metamos en el gaucho, que precisamente el romanticismo en algún momento va a derivar en el costumbrismo, que es básicamente la proyección de las costumbres en pequeños cuadros, en cuentos, en novelas o incluso en poemas, cómo se llevan a cabo las cosas en un cierto lugar, ¿no? De este costumbrismo van a ser algo más específico, como sería que sería la poesía gauchesca, que vamos a hablar más adelante, ya no tan lejos, cuando leamos al Martín Fierro. Bueno, esto es básicamente la idea del romanticismo en Hispanoamérica. Espero pueden llevarse este video por partes, está un poco largo, pero era necesario para plantear más o menos lo que vamos a hablar la clase pasada, cuando leamos dos textitos relacionados con el romanticismo. Y uno de ellos, el otro no lo recuerdo ahora, pues sé que son dos. Uno de ellos es muy importante, es El Matadero de Esteban Echeverría. Bueno, hasta aquí lo corto. Que tengan muy bonitos días, noches o tardes. Hasta luego.